En la Biblia encontramos muchos relatos bíblicos que son de bendición para todos. No hay nada en la Escritura que podamos leerla, buscarla y que no encontremos una aplicación para nuestras vidas. Y ese es el caso de una mujer que era viuda. Segunda de Reyes capítulo 4, porque voy a contar un pequeño testimonio basado en este relato de esta viuda en particular que se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Y esto es para mis hermanos, para hermanos y hermanas que enfrentan cualquier tipo de situación de crisis, de momento, y los testimonios, por pequeños que sean, siempre son de bendición a otros. ¿Para qué? Para que les fortalezca su fe, se agarren de la palabra y vean cómo Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y que lo que Dios dice es fiel y verdadero. Él es veraz. Y sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Esto no es una prédica, es simplemente un testimonio basándome en ese ejercicio o en ese relato de Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Vemos aquí una mujer de los hijos de los profetas, hija de Dios. Clama al profeta Eliseo, dejándole saber que el marido de ella, que murió, era siervo de él y era temeroso de Jehová. Y que, pues, al quedar viuda, entonces existe el problema, o existía el problema con las viudas, de que si quedaba sin marido, pues las deudas que tuviese tenía que pagarlo de alguna forma u otra. No tenía apoyo de nadie. Así que eran completamente desventajadas.
Hay un caso similar con el profeta Elías, cuando se encuentra con esta viuda, la viuda de Sarepta, la cual lo que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, el cual ella iba a hacer una torta de harina de pan para ella y su hijo, y entonces echarse a morir porque había una sequía y había un hambre en esa región, en esa tierra. Y el profeta Elías ora al Padre y ocurre uno de los milagros más extraordinarios que pudiera haber ocurrido en el tiempo antiguo. Yo diría que gracias a Dios que estas vasijas eran de barro. Si se dan con el caso de hoy que las vasijas son de plástico o cristal, que son cristal transparente, digo yo que pudiera la fe ponerse a prueba más aún. ¿Por qué? Porque estarás viendo que ese aceite en esa historia de Elías, el profeta, era un poco aceite. Y no era que se llenó de aceite, sino que el aceite nunca escaseó por esos 3 años. Y la harina tampoco. Entonces, llevándolo al tiempo de ahora, poniéndonos que tengo vasijas en la cocina, vasijas de cristal, donde yo echo el café, el azúcar, el arroz, pongamos que haya harina, y yo solamente veo que hay un poquito, y que todos los días con ese poquito hacía una torta con un poquito de aceite, que también lo estoy viendo en esa vasija transparente todos los días, y no escaseó por 3 años. Una fe como un grano de mostaza. Y tenemos el caso de esta viuda con Eliseo, la cual le hace un reclamo que no es un reclamo caprichoso, sino que es un reclamo legítimo. No tenía de dónde sacar dinero. Le iban a quitar a sus 2 hijos, los únicos que tenía para proveer a la familia. Y entonces Eliseo le dice: ve y reúne las vasijas de los vecinos. Pide vasijas vacías. Pero el detalle es que probablemente no escuchó bien lo que Eliseo le dijo. Le dijo: no pocas. Pide vasijas para ti, prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otras palabras, mientras más tenga, mejor. Enciérrate. Esto me acuerda cuando el Señor le dice con respecto a la oración: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, pídele al Padre, órale al Padre, que el Padre ve en secreto y recompensará en público lo que estás orando hacia Él en secreto. Y no es que lo va a sacar a la luz, sino que va a ser de testimonio a otros, de testimonio de la providencia, la provisión, la soberanía, el milagro que Dios ha hecho en tu vida. ¿Para qué? Para testimonio a otros, para que la fe de otros no se desfallezca y para glorificar el nombre del Señor. Y tenemos aquí a esta viuda que recoge vasijas. Sin embargo, parece que no recogió muchas. ¿Por qué? Porque cuando ella pensó que había más vasijas y le pide al hijo que le traiga más vasijas, el hijo le dice: no hay más vasijas, mami. Se acabaron, madre. Y entonces en ese momento cesó el aceite. Cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto,
por 40 años para llegar a la tierra que Dios le prometió que fluía leche y miel. Era de donde salían hacia esa tierra, no eran 40 años para llegar, sino unos pocos meses. Sin embargo, por su desobediencia, su terquedad, por ser cabezones, estuvieron 40 años dando vuelta en círculo en el mismo lugar. Pero Dios lo proveyó. Le proveyó de maná. Le proveyó de codornices. Le dio agua. Le dio agua al punto que hasta Moisés, por desobediencia, por el desespero de este pueblo que maldecía, en otras palabras, haber salido de Egipto, golpea, le mete un garrotazo a la peña cuando Dios le dijo: háblale a la peña, háblale a la roca. Oye, Dios te está diciendo: háblale a la roca. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti y para mí. Y nunca escaseó. Sus sandalias nunca se desgastaron, ni sus ropas tampoco se desgastaron durante ese tiempo, hasta que entraron a la tierra que fluía leche y miel, y cesó la provisión de Dios del cielo, y entonces ellos comenzaron a cosechar. ¿Qué traigo con esto? Diciembre del 2016, orando al Señor, le digo al Señor: Padre, vamos a dedicar mi esposa y yo los primeros 3 días del próximo año 2017, un año completamente fuerte y decisivo que pasó en la isla de Puerto Rico, la isla del Cordero. Y le dije al Señor: Señor, voy a dedicar estos 3 días primero, te los voy a dedicar a ti, en ayuno y oración, yo y mi esposa, para que tu propósito, tu voluntad se cumpla en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Se lo comenté a mi esposa y le hice una salvedad. Le dije: oye, mi amor, la matemática de Dios no es la matemática del hombre. La matemática del hombre es yo primero, yo segundo, yo tercero. Y si sobra algo, pues entonces le damos al Señor. Si no, negociamos para la próxima quincena o para el próximo cobro que tengamos. La matemática de Dios la encontramos en Malaquías capítulo 3. Traed los diezmos al alfolí y probadme en esto. Mira lo que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál casa? La iglesia donde nosotros recibimos el alimento espiritual. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y tú dirás: bueno, ya yo creo que ya me imagino por dónde viene creo que voy a apagar el video, no lo voy a seguir viendo. No, mi hermano, no lo hagas. Hay bendición. Sé humilde. Escucha lo que el Señor tiene para contigo en esta hora. No predico prosperidad. De hecho, la Biblia nos enseña, el apóstol Juan, hablándole al anciano Gallo, le dijo: deseo que seas prosperado en todas las cosas. Quiere decir que eso no es una maldición, no es antibíblico. Pero dice: y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que hay un balance, hay una condición. De la misma manera que prospera tu alma, así también que prospere
en todo y tengas salud. Así que lo que se trata de lo que es la finanza, el dinero, la prosperidad, no es antibíblico, es bíblico, pero tiene que prosperar tu alma, tienes que ser obediente a la palabra, tienes que no afanarte. Bien, llegó el 2017, y comenzamos, mi esposa y yo, el ayuno. Mi hija también se incluyó, mi hija mayor, la cual estaba en el Medio Oriente, y se incluyó en el ayuno. Mi esposa me dice, pero tú cumples el día 3 de enero. Y yo, sí, pues lo dedicamos en ayuno. No importa. Un año más que tengo de vida, gloria a Dios, gracias Señor. Pero no tengo por qué estar, mi cumpleaños, soy yo, este es mi día. No, mi hermano, eso pasó. Gracias a Dios por todos los días, un día a la vez. Y yo trabajaba en una agencia de cobro. Y lo que voy a mencionar, lo voy a mencionar con cantidades porque tengo que hacerlo para que puedan ver cómo Dios provee, cómo Dios proveyó a esta viuda con las vasijas, cómo Dios proveyó a la viuda de Sarepta con el profeta Elías, cuando con un poco de harina y un poco de aceite, un puñado de harina y un poco de aceite, tuvieron lo suficiente para 3 años. Y no es que se llenó de vasijas y de sacos de harina, no, es que en ese poquito Dios se glorificó. Por lo que tengo que dar cantidad. Mi esposa, llegó el momento del cobro, la quincena, y recibo mi cheque junto con una carta en un sobre. Para sorpresa mía, pues, simplemente me habían dado un despido porque ya prescindía de mi servicio. Un empleo por servicios prestados. Lo curioso de esto es que en diciembre del 2016, yo en un momento dado, hablando con el Señor un mediodía en el carro mientras leía la Biblia y oraba, le dije: Señor, gracias por este trabajo, por este empleo, porque pude hablarle a los dueños, he hablado a todos, tú me has puesto en gracia a mí aquí, ante todos aquí, pero quiero decirte algo, Señor, sí, por alguna razón, este trabajo va a interferir con tu propósito y tu voluntad para con mi vida y con mi matrimonio y mi hogar. Sabes que estoy a tu merced, puedes prescindir de mí. Pues así fue. Automáticamente llegó el día 15 el cobro de la quincena con la carta de despido. Yo se lo doy a mi esposa y mi esposa, sin mucha emoción, simplemente dijo: bueno, pues si Dios cerró una puerta, va a abrir otra, ¿verdad? Es la mentalidad que tiene que tener el cristiano, el que se deja llevar por la palabra de Dios, sabiendo que si Dios cierra una puerta, o si una puerta se cierra, Dios va a abrir otra. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Llega la deuda. Comienzo yo a hacer los trámites de enviar resumen para entrevistas y demás, llenar solicitud de empleo, trabajar con el asunto del desempleo aquí en Puerto Rico para poder tener ese dinero que corresponde por parte de la persona que trabaja y que se queda sin trabajo, que puede adquirir una cantidad de desempleo,
pero nada de eso se daba. Siempre que iba a la oficina siempre había un tropiezo porque siempre pedían una cosa u otra. Yo decía, pero ¿por qué no me piden todo a la vez? Y era una cosa a la otra. Claro, ahora yo entiendo que es que Dios estaba en el asunto y Dios está en el asunto de cada creyente que le sigue a Él fielmente. Y Él estaba haciendo para que yo viera que Él era el que me iba a proveer, que nos iba a proveer. Y entonces resulta que pasó la primera quincena, pasó la segunda quincena. Mi esposa en el trabajo vendió unas prendas pequeñas a sus compañeras de trabajo, pero ella pues no es cobradora, así que no se atrevía a cobrarle. Ella se acordó del mensaje, de la palabra que le había dicho con respecto de que la matemática de Dios no es la del hombre. De modo que llegó el momento en que ella tenía que pagar una deuda que tenía, un préstamo. La cantidad eran $120, pero quería sacar también su diezmo, que eran $120. El asunto es que en ese dilema ella entonces determina darle a Dios lo que le corresponde. Y como dice, y probadme en esto, dice Jehová, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Al otro día comienzan las compañeras de trabajo a llegar a su escritorio y empezar a traerle el dinero que le correspondía por la compra de esa prendita que habían comprado, y ella sacando la ganancia de la que hizo las prendas para que ella tuviese su ganancia y poder tener cuál era la ganancia de ella. El resultado fue que su ganancia fueron $120. Y tú dirás, gloria a Dios. Aguante un momento, porque luego de eso llega en esa misma semana, ella no me dice nada a mí, hasta que le tocó chequear, verificar la cuenta del banco, y resulta que la cuenta del banco tenía $1,200 de más, y ahí entonces me llama y me dice, oye amor, chequeando la cuenta hay un sobregiro, hay una cantidad de $1,200 de más en la cuenta. Yo le dije, pues llama al banco, no vaya a ser que algún teller se haya confundido y depositó un dinero que le corresponde a otro y lo depositó en la cuenta de nosotros. Resulta ser que cuando ella me engancha la llamada para llamar al banco, recibe una llamada de un familiar de ella, de nosotros, de Estados Unidos, que le llama y le dice, oye, perdona que no te había llamado, es que anoche estaba orando y el Señor me dijo que te depositara $1,200. Y hablé con mi esposo y él me dijo, bueno, si el Señor te lo dijo, hazlo. Y se me olvidó decírtelo. Ahí es que entonces yo me entero porque me lo cuenta. Yo le dije, mira, amor, Dios honra al que le honra. Y pone a prueba no para que Él vea si nosotros somos capaces de obedecerle, sino para que nosotros sepamos cuán capaces somos de obedecerle a Él. Y si no lo somos, para que aprendamos a ser obedientes a su palabra. Y tú pusiste primero a Dios, le diste a Dios, traíste al alfolí lo que le corresponde a la casa de Dios, y Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó bendición hasta que sobreabundó. Pasa febrero, las deudas siguen sumándose. No me llaman del desempleo, no me llaman de ninguna compañía para entrevista. No me contestan resumen, nada. Llega marzo. En esa ocasión pues yo aprovechaba
e iba a diferentes lugares a predicar, dar reflexiones o simplemente a gozarme de algún servicio que hubiese en algún lugar, sea una égida, sea en una librería que había en Guaynabo que hacía sus actividades al mediodía, sea como sea, yo iba. Y en esa ocasión, mi suegra me llama por la mañana y me dice: oye niño, ven acá, llega para acá para que te tomes un cafecito. Oye, yo no sé lo que piensan de la suegra, pero mi suegra es una bendición. No para mí no solamente, sino para todo el que le rodea. Ella es una bendición. Digo esto con el gozo en el alma, porque de verdad que es una bendición mi suegra. Y yo dije, bueno, el cafecito sé que va a venir acompañado con un desayuno. Así que llegué a la casa y ella así mismo fue. Me dio el café y me dio un desayuno, un revoltillo con un montón de cosas, café, tostada. Y se me para al lado y me dice: niño, toma, yo soy su niño. Y me da $10. Y yo le digo: pero suegra, ¿por qué tú me estás dando $10 a mí? Cógelo para comprar, que te compre cualquier cosita o echa gasolina. Y yo, pero es que yo no necesito $10, suegra. Me dice: cógelo para que no me cortes la bendición. Yo, pues está bien. Y lo cojo. Y bueno, señor, no tenía para ofrendar cuando fuera a la iglesia a la noche, así que aquí tengo $10 para ofrendarte. Y llegué a la noche, estoy en el servicio, era de oración, y mientras estamos así en clamor y en oración, un joven adulto se me acerca por atrás, me toca el hombro y me dice, me da un sobre y me dice: hermano Saúl, tenga, que el Señor me dijo que le diera este dinero. Y yo pues dije: gracias, hermano. Sin mirarlo me lo puse en el bolsillo, le dije: bueno, Señor, si tú me estás devolviendo el dinero que te voy a ofrendar, pues gracias. Así que recogen ofrenda, doy los $10. No es mezquindad. Aprendan a darle a Dios de corazón, no con escasez. Yo no cogí y le dije: bueno, vamos a dar 5 para que me devuelvan 5. No, simplemente yo di los $10. Llego a mi casa y me voy a duchar, a dar un baño, y le entrego el sobre a mi esposa y le digo: mira, esto nos lo dio fulano, el hermanito tal. Y ella pues lo cogió el dinero. Entonces cuando salgo, ella está con el sobre en la mano y me mira y me dice: ¿tú sabes cuánto dinero hay aquí? Yo le dije: no. Me dijo: aquí hay $100. Yo me eché a reír. Luego de eso tuve la oportunidad, me llamaron para una entrevista al otro día. Fui a la entrevista. Antes de eso, por la mañana, fui a una escuela bíblica que hacían en la iglesia donde yo estaba antes, y una hermanita se me acercó y me dio un cheque con una cantidad de $25 de ofrenda. Toma, hermano Saúl, sentí del Señor darte este dinero. Yo: gracias, hermano. Nadie sabía mi situación porque yo no se lo dije a nadie. Resulta que le digo a mi papá, cuando voy a la entrevista, llamo a mi padre y le digo: oye, papi, voy para una entrevista, después salgo para tu casa, prepárame café, que voy para allá. Voy para allá, salgo de la entrevista, sigo para casa de mi padre, y cuando abro la puerta, o me abre la puerta, me recibe con un cheque de $100. Y yo le digo: tú dándome dinero a mí. El Señor me ha bendecido, yo tengo que bendecirte. Él tampoco sabía lo que me estaba pasando. Luego de eso llego al apartamento, que vivía en un apartamento. Y mi esposa llega igual y me dice:
te tengo que contar algo, emocionada. Y yo le digo, antes que me cuentes algo, déjame darte algo. Y le doy los dos cheques, uno de 100 y uno de 25. Y ella lo coge y comienza a llorar. Y me dice, yo no entiendo a Dios. Y yo le digo, amor, a Dios no se entiende, a Dios se obedece. Cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió? Me dice, es que volví a chequear la cuenta como de costumbre. Ya estamos hablando que eso no fue en enero, no fue en febrero, fue a finales de marzo, entre mediados y finales de marzo. Y chequeé la cuenta y en la cuenta encuentro $1,000 de más. Y me acordé que en enero este familiar nos había depositado y no nos dijo nada y se lo había olvidado. Así que la llamé. Y cuando la llamo y le explico, me dice, ay, caramba, perdóname. Es que se me olvidó llamarte y decirte, anoche estaba orando al Señor y el Señor me dijo, deposítale tanto dinero. Yo no sé lo que está el Señor trabajando con ustedes, no sé lo que pasa, pero mi esposo me dijo, si el Señor te dijo eso, obedece. Yo me reí porque es que no me quedó otra. Y contando esta historia, un relato, un testimonio, el Señor nos dejó saber que quien nos provee, quien nos sustenta, quien nos tiene de agarrado de la mano, es Él. No es la compañía en que esté trabajando, no es cualquier persona que nos esté ayudando, es Dios. Es Dios quien nos provee. Es Dios quien sustenta a sus hijos. Fíjate que en una de las enseñanzas de Jesús, Mateo capítulo 6, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha, hermano y hermana, escucha, iglesia. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, el rey, que tuvo más riqueza que cualquiera otro en el mundo, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora viene lo más importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 3 historias, una sola gloria. La del Padre, la de Jehová de los ejércitos de los cielos. Jesús te está diciendo en esta hora,
hermano y hermana, no os afanéis por las cosas que necesitas. Haz tu parte. Haz tu parte. ¿Cuál? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dos viudas recibieron el milagro ante sus ojos. Este siervo que está aquí y su esposa, ante nuestros ojos vimos el milagro de Dios surgir no una vez, sino dos veces, confirmando que es Dios quien nos provee, que nos ha provisto y que seguirá proveyéndonos. Con todo y eso, yo tengo dos principios los cuales yo me rijo bíblicamente, y se los doy para que puedan también tenerlo como herramienta para poder vivir la vida que agrade a Dios, caminando con Dios. Principio número 1. En Daniel se relata el caso de 3 jóvenes israelitas que cuando el rey Nabucodonosor determinó que se postrasen ante una estatua de oro y que al son de la trompeta, de la bocina, del tamboril, de la flauta, que todos se postraran ante la estatua del rey, representando al rey, porque él se creía Dios. Y estos 3 jóvenes se quedaron de pies. El rey se encolerizó porque se los llevaron a ellos al rey. Y le dijo al rey: les voy a dar una oportunidad. Cuando suene la bocina, la trompeta, la flauta, el tamboril, ustedes se van a postrar ante la estatua. Y los 3 jóvenes simplemente le respondieron el principio número 1. Oye, de verdad que tú no necesitas que nosotros te digamos lo que vamos a hacer. Esto es en palabras boricua. Pero sepa, oh rey, mi Dios nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Pero no queda ahí el principio. Pero si no nos libra, tampoco nos postraremos ante tu estatua y ante usted, rey. Acá en Puerto Rico yo le digo, eso es tener babilla, una babilla espiritual. Principio número 1. No te postres ante el mundo, ante el sistema. Por más que te presionen y dobleguen, no te postres ante el mundo. Porque no importa si Dios te libra o no te libra. No vamos ante Dios y no le servimos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano, Dios de los ejércitos de los cielos, creador del universo, de las cosas que existen y de las que no existen, por si acaso tienen duda. Principio número 2. Habacuc capítulo 3, verso 16. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y no haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque en la nevera lo que tengas es un contenedor de leche y un pote de agua, aunque tengas en el freezer solamente vegetales congelados y abras a la alacena
de la cocina y encuentres solamente un pote de salchicha o de habichuela o un paquetito de arroz, aunque falte tu alimento, con todo, alégrate en Jehová, en el Dios de tu salvación. Él va a hacer que tus pies estén sobre peña y en tus alturas te hará andar. El profeta Habacuc mencionó en una ocasión: mas el justo por su fe vivirá. De modo que ahí tienes dos principios para que puedas vivir la vida como agrada a Dios, conforme a su palabra, sometiéndote a su palabra, caminando con Dios. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto y no vio muerte. ¿Sabe por qué? Porque él fue de testimonio de agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz del Señor sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia, iglesia. Iglesia, vive toda la vida corandeo, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Amigo y amiga, las palabras que yo he compartido también son para ti, pero primero tiene que haber algo en tu vida. Si no ha habido un arrepentimiento genuino de corazón, un corazón contrito y humillado, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51, 17. Y cuando tú vienes en arrepentimiento de corazón, sabiendo que tú no puedes burlar a Dios, porque lo que el hombre siembra, eso también segará, su Espíritu Santo, primero, su misericordia te alcanza y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Su Espíritu Santo hace posada en ti como templo de Él. Te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, sí, pero te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el Espíritu Santo te va a guiar a su verdad y va a consolar tu alma. Y eso va a producir en tu interior frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dos textos clave, amigo y amiga. Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Cómo se llama ese? Jesucristo. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amigo y amiga, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Él está diciendo: yo quiero hoy entrar a tu puerta, a tu corazón, para cenar contigo y que tú cenes conmigo, antes de que sea tarde en tu vida. Que Dios les bendiga. Dios añada bendición a esta palabra tan hermosa, y que puedan tener una noche, una tarde o una mañana bajo la presencia de Dios,
bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Dios le bendiga. Amén.